Le vamos a dar lectura entonces siempre en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Solamente, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Pues nos gozamos y nos alegramos, amén, ante la presencia del Señor. Realmente, hermanos, es un gozo de poder impartir con ustedes la palabra. A nuestro deseo siempre, hermanos, amén, es llevar la palabra como tal está escrito, hermanos. Ese es nuestro deseo siempre. Amén. Y nos gozamos por ello. Dios bendiga a todos. Amén. Entonces vamos a entrar a la palabra del Señor. Estamos para los que acaban de conectarse, estamos en el Salmo 112, verso 1. Amén. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando, hermanos. Amén. Empezamos viendo, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El salmista escribe esto, hermanos, amén, una bienaventuranza. ¿Qué es ser bienaventurado? Es ser dichoso. Es un privilegio, amén. Es lo que nosotros hoy podemos ver, hermanos, amén. El ser dichoso, el haber conocido a un Dios poderoso, al haber conocido a Cristo, nos resucitó, nos levantó, amén, de la muerte que estábamos en el pecado, amén. Es un privilegio, hermanos, de hoy poder gozar ante la presencia del Señor, hermanos, amén. Y el salmista aquí escribe, bienaventurado el hombre, dice, una vez más vamos a hablar del temor a Jehová. O sea, bienaventurado, o sea, un privilegio tiene que sentir aquel, hermanos, amén, cuando siente el temor de Dios todavía. Lo que dice aquí el salmista, amén, es una bienaventurado aquel, dice, o el hombre que teme, o sea, si hay temor de Dios, démosle gracias a Dios porque es un privilegio sentir temor. Porque llegamos a un punto en donde ya no sentimos temor. El salmista aquí dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. O sea, el tener temor a Dios, el tener un respeto a Dios, el tener, hermanos, amén, una lealtad a Dios, es un privilegio. O sea, tenemos que sentirnos privilegiados, hermanos, dichosos cuando sentimos ese temor de Dios todavía. Porque llegamos a un punto donde ya no sentimos, amén. Eso es lo peor que nos puede pasar. Pero cuando, hermano, amén, sentimos el respeto a Dios, el temor, el miedo a que se vaya la presencia de nuestra vida, hermanos, es un privilegio. Y en esta mañana vamos a ver, hermanos, amén, que el temor, hermanos, de sentir a Dios o sentirle el respeto a Dios o el temor en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, es un privilegio, hermano. Gloria a Dios, hermanos, que cuando hacemos algo y sentimos miedo, gloria a Dios por ello. Porque eso quiere decir, hermanos, amén, que hay temor. Lo peor es que cuando se hace algo ya no se siente temor, ya no se siente respeto, ya no siente ese miedo que se le vaya la presencia o que se vaya Dios de nuestra vida. Es lo peor que nos puede pasar como evangélicos o como hijos de Dios. En esta mañana, hermanos, amén, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Ya hemos hablado del temor, ahora dice, y en sus mandamientos se deleita. ¿Qué son mandamientos? Los mandamientos es lo que Dios pide para nosotros. Podríamos decir las leyes de Dios, lo que Dios nos ordena que nosotros hagamos a través de su palabra. Por eso cuando viene la palabra muchas veces sentimos fuerte porque Dios pide que su pueblo, por ejemplo, se santifique. Esa es una orden de Dios. Que su pueblo le busque. Esa es una orden de Dios. Muchas las veces lo sentimos fuerte, hermanos, amén, porque son órdenes. ¿Quién le gusta que le den órdenes? El ser humano, amén, o el cuerpo humano o el mismo ser de uno, amén, es una naturaleza o tiene una naturaleza pecaminosa, rebelde, que no quiere órdenes.
Dele orden usted a una persona, normalmente lo va a hacer, pero no del todo gusto. Ya no digamos cuando viene la palabra de Dios y nos da una orden, amén, normalmente lo sentimos fuerte. Porque nosotros, hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa que quiere hacer lo que le dé la gana. Lo que le gusta, eso quiere hacer. Por ejemplo, ahorita, gloria a Dios, todos los hermanos están aquí, amén, pero tuvieron que dominar su cuerpo, dominar, hermanos, todas las cosas y poder juntarnos, porque de otra manera, hermanos, amén, el deseo de este cuerpo es otra cosa. Es salir a pasear, es hacer algo para comer o hacer muchas cosas que no es el deseo de Dios o que no hace la voluntad de Dios. Este cuerpo humano tenemos que entenderlo, hermano, amén, que es pecaminoso, por lo tanto, siempre le va a gustar cosas que no está bien o que no está conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por eso, amén, y en sus mandamientos, dice, ya explicamos qué es mandamiento, entonces son los estatutos, los órdenes, lo que Dios nos demanda a través de su palabra. Eso es, amén, los mandamientos. Pero viene una palabra aquí, y aquí es lo que no quiero centrarme, dice, y en sus mandamientos se deleita. Ahora, ¿quién se deleita en los mandamientos de Dios? Ya hablamos que son órdenes, son estatutos, son ordenanzas de parte de Dios. Pero ahora el salmista le agrega algo, dice, y se deleita. ¿Qué es deleitarse? La palabra deleitarse, hermanos, amén, son dos palabras que se unen juntos. Dice que es gozo y paz. Gozo y paz, esas dos palabras se unen y forman esa palabra deleite, o sea, deleitarse. En otras palabras, gozarse, alegrarse. Otra palabra dice cantar alabanzas, o sea, deleitarse, o sea, gozarse, amén. Pero aquí el salmista lo que habla es en los mandamientos. En los mandamientos de Dios dice, se deleita. Ahora, aquí surge una pregunta para todos nosotros, amén, como iglesia y para mí también, amén. ¿Nos estamos deleitando en los mandamientos de Dios o nos deleitamos cuando Dios nos da órdenes? Eso vamos a hablar. Deleitarnos entonces nos tiene que producir alegría, nos tiene que producir gozo. ¿Será que nos está produciendo gozo y alegría los mandamientos de Dios? Amén. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. ¿Nos deleitamos? ¿Nos alegramos cuando viene la palabra? ¿Nos alegramos cuando el pastor dice mañana, por ejemplo, ayer dijo ayuno mañana? ¿Nos deleitamos en eso? Nos tenemos que deleitarnos. Amén, porque si no nos deleitamos, amén, en unirnos, por ejemplo, ahorita solamente en unirnos, nos deleitamos en eso. Vemos a nuestros niños, amén, cuando ellos, amén, oyen que hay, por ejemplo, transmisión, se ponen alegres, se ponen gozosos, dice, mañana o hoy va a haber culto. Y se ve la alegría en sus rostros, amén, que hacen algo, amén, y dicen, vamos a ver a los hermanos, ellos en su mentalidad, vamos a ver a los hermanos, pero sienten una alegría, sienten un gozo en ese momento. Ahora, ese gozo, ¿será que se produce en nosotros también? Otra forma de decir deleitarnos es, dice, hacer algo que a nosotros nos gusta. O sea, cuando hablo de deleitarnos, ahora piense en algo que a usted le gusta. ¿Qué es lo que le gusta a usted? En lo que usted se goza, en lo que usted se deleita. Por ejemplo, en lo que viene a mi mente rápido, por ejemplo, en una mañana temprano, amén, nos deleitamos en beber un vaso de café bien caliente. Ese aroma que suelta nos agrada, nos gusta, amén. Pues piensa entonces de esa manera, deleitarnos, amén, cuando viene la palabra, cuando se nos exhorta, cuando Dios nos advierte, Dios nos llama la atención, porque Dios llama la atención. La Biblia dice que si Dios nos ama, amén, Él nos corrige.
¿Y qué es corregir? Nos exhorta, nos habla fuerte, nos habla serio, porque recuerde que Dios es un Dios serio, que en cuanto a la santidad, Él no está jugando en eso. La palabra no está escrita de puro gusto, sino que hay que obedecerla. Amén. Es un Dios serio. Amén. Pero también debo decir que es un Dios alegre también porque viene y nos acaricia con su Espíritu Santo. O sea, no solamente nos quedamos en un lado, sino que vemos también el poder y la grandeza de nuestro Dios. Entonces, regresemos, en deleitarnos en la presencia de Dios nos tiene que gustar, nos tiene que dar un sabor. Y eso es lo que hemos perdido, amén, muchas las veces, amén, como iglesia del Señor, con todo esto que ha pasado, amén. Muchos como que ya no le sienten el sabor al evangelio. Ya no le hayan el sabor a la vida con toda esta situación. Pero el deleitarnos, recuerde que el gozo, amén, viene de Dios. El gozo no lo produce este mundo. Recuerde bien esto. No lo produce este mundo. Lo que produce este mundo es alegría, nada más. ¿Qué es alegría? Es algo, hermanos, que llega, pero al mismo tiempo se va. Comúnmente se pone esto es cuando usted recibe su cheque el viernes. Se pone alegre, va contento, dice, ya recibí el pago de la semana pasada, amén, y está contento, está alegre. Pero vienen los biles, amén, hay que pagar la renta, hay que pagar seguro, pagar esto y todo. Por último, ya no se quedó sin nada y se fue esa alegría, fue un momento nada más. Pero el gozo de Dios, hermanos, no tiene que ver con las circunstancias que hay. No tiene que ver, hermanos, si hay o no hay, sino que ese gozo lo produce el Espíritu Santo en nuestro corazón, hermanos, amén, porque viene de Dios. Entonces, el gozo no está viendo entonces, amén, cómo está la situación. Puede que la situación esté bien, Él tiene el gozo. Puede que la situación esté mala, sigue lo mismo porque el gozo es el mismo Dios. No es variable, no se va a variar. Amén. Lo que varía son las cosas de este mundo, las circunstancias que vienen, amén, a nuestras vidas, amén. Pero tenemos que entender como hijo de Dios, esté como esté el ambiente, nuestro gozo tiene que permanecer mucho mejor. La paz en nuestro corazón no tiene que ver con la paz de este mundo. No tiene que ver la paz que ofrece este mundo. Jesús dijo, mi paz os doy, dice, no la doy como el mundo la da, porque la paz que da el mundo es con condiciones. Amén. Es limitado, es pasajero. Pero la paz de Dios en nuestro corazón no tiene que ver nada, hermano, amén, con la paz de este mundo. Por eso es muy importante. La paz, ya un poquito más adelante vamos a ver esto. Dice, en sus mandamientos se deleita. Amén. Entonces debemos deleitarnos entonces y gozarnos, tener esa seguridad de que Dios está con nosotros. No importa cómo esté el mundo, no importa cómo esté la situación, no importa, amén, tiene que ver esto, hermanos, amén, las situaciones en que está pasando alrededor del mundo ahora mismo. Como cristianos e hijos de Dios, vamos a marcar una diferencia, hermanos, amén, de tener el gozo y la paz en nuestro corazón y deleitarnos. Al deleitarnos, hermanos, vamos a transmitir entonces, amén, esa unidad que hay. Por ejemplo, si de algún momento a otro nuestro pastor va a decir, bueno, regresemos toda la iglesia, esa unidad vamos a llevarlo juntos a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos vamos a deleitar en ir en la casa del Señor. Nos vamos a gozar en ir en la casa del Señor. No es ya como verlo como un compromiso. Porque ese es el problema, que muchas veces lo miramos como un compromiso. Tengo que ir. Tengo que estar ahí. Amén. Voy terminando. Tenemos entonces ese privilegio de reunirnos un día. Sí lo vamos a tener. Pero debemos de llevar desde ahora esa paz en nuestro corazón. Esa seguridad en nuestro corazón. Aunque no estemos reunidos ahora mismo. Tenemos que deleitarnos en la presencia del Señor. Tenemos que gozarnos en la presencia del Señor. Por eso aquí el salmista dice, y en sus mandamientos se deleita, pero él va mucho más allá y en gran manera. O sea,
Es como los niños cuando se emocionan. Usted le dice, vamos a la iglesia. Sí, la niña busca su falda, busca su blusa, el niño busca su pantalón. Ya están con esa alegría ya. O sea, en gran manera, desde con gozo, con alegría. No es algo que se convierta como una carga. No. El deleitarnos es cuando a usted le dicen, mire, vamos a ir al parque. Mire, hermano, ahí no hay que empujarlo a usted. Es más, usted es el primero ya en estar listo en irse. Pero ahora bien, no estoy diciendo que sea malo, hermano. El problema es, primero es Dios. O sea, ¿cómo nos alegramos cuando hay un culto? ¿Cómo nos alegramos cuando se proclama un ayuno? ¿Cómo nos alegramos cuando tenemos que orar? ¿Será que nos alegramos? Ahí está el problema. Nos alegra, nos deleitamos. Amén. Y voy terminando con esto. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento habían sacerdotes? Los levitas estaban ahí en la casa del Señor. Ofrecían incienso, tenían un servicio ellos que tenían que servir por turno. Unos aprovecharon bien el tiempo, hicieron bien su trabajo, se deleitaban, se gozaban, iban y hacían su trabajo que les correspondía. No tanto lo miraban como un trabajo, sino lo miraban como un privilegio de servir el incienso, poner el aceite para los candeleros, limpiar el templo, amén, hacer los sacrificios, todo eso, hermanos, amén, era un privilegio para ellos. Pero lamentablemente no todos hicieron bien su trabajo. Hay algunos que llegaron al punto, hermanos, amén, en donde ellos decir, ¿saben qué? Esto se convirtió en una carga. Amén. Esto se ha convertido en una carga. Por lo tanto, esto ya fastidia. ¿Qué pasa cuando no nos deleitamos? Se vuelve una carga. Se vuelve algo como que tengo que hacerlo, como una obligación. Y sabe de que Dios no quiere gente obligada. Dios no obliga a nadie que lo adore. Dios quiere que lo haga de corazón, con alegría, con un deleite. Por ejemplo, miramos eso muchas veces, amén, que claro, no estoy diciendo que en el Evangelio no pasen situaciones, sí pasan situaciones. Pero eso no nos debe de desanimar, o que pasen enfermedades, eso no nos debe de desanimar. Al contrario, acercarnos más a Dios y hacer su voluntad. Ahora bien, miremos lo que dice, amén, Dios, acerca de lo que estoy hablando, de los sacerdotes que tuvieron la oportunidad de servir y no lo hicieron bien. Se volvió una carga, ya dije, se volvió como un fastidio. Y no lo digo yo, sino lo dice Dios. Vayamos, Malaquías 1:13. Ahí en su casa, Malaquías 1:13. Vea cómo Dios reclama, porque sabe que Dios tiene derecho de reclamar. Él es el Padre. Y si Él es el Padre, tiene derecho de reclamar. Y reclama al pueblo, amén. Malaquías 1:13. Algunos lo tienen de memoria, hermano, amén, esta frase, amén, o este verso. Pero vamos a ver. Gloria a Dios. Voy a dar un poco de tiempo para que todos lo encuentren. Malaquías está atrás de Mateo. Gloria a Dios. Creo que está Zacarías, pues Malaquías. Amén. Vamos a dar tiempo. Malaquías 1:13. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo entonces. Amén. Dice de esta manera. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Malaquías 1:3. ¿Qué se convierte entonces cuando ya no nos deleitamos? Un fastidio. Todo aburre. Todo cansa. Todo duele. Todo pesa. Es el resultado de ya no gozarnos. Es el resultado, amén, de ya no sentir ese deseo de agradar a Dios.
sino que se hace, pero dice, es un fastidio. Lo que decían ellos, y los que decían esto, escúcheme bien, no era el pueblo. Porque recuerde que el pueblo en aquel entonces, ellos no podían entrar a servir a Dios, sino que nada más eran los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Estaríamos hablando de los que nosotros entramos hoy día a la casa de Dios a adorar, exaltar el nombre de Dios. Llegaron al punto de decir, este es un fastidio. Me cansa ir al templo. Me cansa a hacer algo, o me canso de ayunar, me canso orar, me canso de todo, ya se cansa. Son los síntomas de ya no deleitarnos en la presencia de Dios. Y si hay eso, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Lo que vamos a ofrecer a Dios son las obras, lo que sobra. Por ejemplo, llegaron al punto entonces de ofrecer el tiempo a Dios ya limitado. Lo que antes se daban el todo, ahora ponen un pretexto. No puedo, tengo algo que hacer. Por ejemplo, uno de ellos dice, amén, es de que y la ofrenda, amén, escuche eso, la ofrenda. Dice, trajiste lo hurtado. ¿Qué es hurtado? Lo robado. ¿Por qué? Porque se miraba ya como un compromiso, ya como una obligación. El vecino tiene ahí, qué sé yo, mangos, amén, y yo tengo, pero le llevo el del vecino. ¿Y qué es eso? Robado. Y podríamos decir en nuestro tiempo, hermanos, amén, cuando damos a Dios, no lo damos completo, no le damos lo que es, porque hemos perdido ese gozo de servirle a Dios. Dice, trajiste lo hurtado, lo cojo. O sea, me voy a meter un poquito en cuanto a nuestro servicio a Dios, porque en cuanto a nuestro servicio a Dios, no es simplemente estar en el culto, no es simplemente estar en la iglesia, no es simplemente, hermanos, amén, ir a la iglesia, sino que tiene que ver con lo que le damos a Dios. Por ejemplo, aquí dice, trajiste lo hurtado, lo cojo, o sea, no completo. En aquel entonces se daba una oveja, quizá le faltaba una oreja, le faltaba una pata. Pero ahora, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a lo que le damos a Dios? Me voy a meter un poquito acá, un poquito nada más, amén. Por ejemplo, ahorita estamos en nuestras casas. ¿Cómo estamos con nuestras ofrendas, nuestros diezmos a Dios? Nos deleitamos en sacar el diezmo todavía para Dios y separarlo y guardarlo. Este es para Dios. Cuando se abra el templo, vamos a llevar o llamar al hermano y dárselo. Amén. Estamos con ese deseo todavía. Nos deleitamos, nos alegramos todavía. Amén. Porque aquí dice que cuando llegó esto en ellos, cuando dijeron, oh, qué fastidio es esto, trajeron lo hurtado, lo cojo, lo enfermo. O sea, ya no completo. Lo que sobraba, lo que quedaba, llevémosle esto ahí a la iglesia, o llevémosle esto a Dios. Esto es lo que quedó y aquí está. Síntoma de qué es eso, de ya no gozarnos y ya no deleitarnos. Hacerlo simplemente por hacerlo. Y Dios no quiere eso. No. Dios quiere lo mejor que nosotros podamos dar. Lo mejor que podamos hacer. Lo mejor que podamos ofrecer. Eso es lo que Dios quiere. Con todo el corazón. Quizás usted no va a traer $1,000,000. Pero con lo poquito que usted tiene y le da a Dios, eso quiere decir que usted siente todavía ese deleite y ese gozo en la presencia del Señor. Termino. Alguien puede decir, hermano, pero ¿cómo me voy a deleitar yo? Estamos en un mundo lleno de problemas, en este caso atravesando un momento difícil. ¿Cómo me voy a deleitar? Solamente con la ayuda de Dios y abrazarnos de las promesas de Dios. Muchas las veces esto que está pasando no nos deja levantar la cabeza. Amén. Muchas veces esto, amén, como que nos intimida
lo que decía la enseñanza anoche, como que nos oprime. Pero no demos cabida, hermanos, a que esta situación nos oprime, nos obligue a bajar la cabeza, nos obliga a estar como tristes, nos obligue a hacer algo que no está bien, sino al contrario, hermano. Deleitémonos y alegrémonos en la presencia de Dios. Alegrémonos porque tenemos vida, tenemos gozo, paz y sobre todo una esperanza. Una esperanza, hermanos, amén, que el que prometió la promesa es fiel. Amén. Deleitarnos en medio de toda esta situación es mantener esa fe en Dios. La fe. Mantengamos esa fe, hermano. Todo esto va a pasar. Va a pasar. Ahorita estamos en nuestras casas, pero llegará un momento donde nos vamos a volver a juntar. Y llegará un momento donde esta situación se va a calmar. Por eso no debemos de bajar la cabeza, sentirnos como que si no tuviéramos un Dios, hermano. No. Tenemos un Dios poderoso, hermano. Y tenemos que gozarnos en Él. Cuando nos vamos a gozar en Él, vamos a ver las situaciones como nada. ¿Por qué? Porque primeramente Él está con nosotros. Deleitarnos en medio de esta situación es mantener la fe, la presencia de Dios. Deleitarnos en esta situación es la confianza en Dios. Confiar que solamente Él es nuestro ayudador. Nada más. Eso es mantener, hermanos, amén, esa fe, esa esperanza y deleitarnos. Le garantizo, si hacemos esto, mantener la fe, mantener la confianza en Dios, usted va a estar tranquilo aunque esté enfermo. Lo hemos experimentado. Vamos a estar ahí con la confianza en Dios aunque estemos enfermos. Le digo a los que están enfermos, amén, confiemos en Dios. Todo va a estar bien. ¿Se va a sentir el golpe? Sí se va a sentir. ¿Es fuerte? Sí es fuerte. Pero es más poderoso aquel hermano que nos ha dado vida y conoce nuestra situación y todo va a estar bien al pasar. Va a pasar. No tenga miedo. No se frustre. No se desanime. Confiemos en Dios. Confiemos. Él hará en su momento. Él hará cuando sea su voluntad. Cuando es la voluntad de Dios, todo va a estar bien. Hermanos, hermanas, sigamos hacia adelante. No desmayemos. Mantengamos la fe activa siempre. Viva. Mantener esa esperanza viva. Amén. No desmayar. No frustrarnos. No desanimarnos. Amén. No. Gocémonos en la presencia de Dios. A veces es duro las cosas que vienen, pero hay un Dios que nos ayuda y nos fortalece. Amén. Y nos aumenta las fuerzas y la fe cuando confiamos en Él. Terminamos entonces. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Deleitarnos. Quedémonos con eso. Nos vamos a deleitar. Deleitemos. Gocemos. Alegremos. Dios me los bendiga. Que la paz del Señor esté en cada uno de sus corazones. Amén. Es mi deseo. Dios bendiga a sus familias. Amén. A cada caballero, dama, joven, niño, señorita. Amén. Dios los bendiga. Sigamos hacia adelante buscando de la presencia del Señor cada día. Amén. Ya no